En la mayoría de las historias, los héroes son quienes se levantan contra la adversidad para forjar un mundo mejor. Pero a veces, incluso con todo su esfuerzo y sacrificio, su destino no es la gloria, sino la tristeza. Hoy quiero hablarte de algunos de estos héroes, cuyas vidas marcaron un camino distinto, dejando tras de sí ecos de melancolía y sacrificio. La historia de un héroe que, con su nobleza y sacrificio, logró librar a dos mundos de lo que el mismo destino llamó una catástrofe terrible. La aventura de Link comienza en el apacible pueblo Kokiri, donde creció como uno más de los niños del bosque, siempre acompañado de las hadas y del gran árbol Deku. Pero el destino de Link cambia bruscamente un día cuando el árbol Deku lo encomienda con una misión vital: detener a Ganondorf, quien es la encarnación del mal, y amenaza con maldecir a Hyrule. De esa manera el árbol Deku encomienda a Link con convertirse en el héroe que debe proteger a Hyrule de la catástrofe que se avecina. Así comienza su viaje, lleno de obstáculos, donde encuentra nuevos aliados y conoce tanto a la gente como las diferentes tribus que le enseñan la verdadera grandeza del reino que debe proteger. Sin embargo, cuando parecía estar a un paso de cumplir su deber, un giro cruel lo golpea. La espada maestra, el arma capaz de detener al mal, lo rechaza por ser aún un niño, y así contra la propia voluntad de Link, su cuerpo es forzado a entrar en un letargo de 7 largos años. Al despertar, Link descubre un mundo desolado. El reino que había jurado proteger estaba en ruinas. Durante su ausencia, Ganondorf aprovechó para atrapar a Hyrule entre sus garras, y Link se encontraba atrapado en un cuerpo que apenas reconocía como suyo. Aún así, armado ahora con el poder de la espada maestra, que antes le había sido negado, decide seguir adelante. Su determinación lo guía a devolver la luz a una tierra marchita, y tras incontables pruebas, Link vence a Ganondorf, devolviendo así la esperanza a Hyrule. Como recompensa, Zelda utiliza la Ocarina del Tiempo, devolviendo a Link al pasado con la esperanza de que pueda recuperar su niñez, y así el tiempo perdido. Con ello, el mal es evitado en esa línea temporal, pero lo que parece un final feliz para el reino se convierte en un desenlace amargo para el héroe. Navi, el hada que se volvió su compañera y lo guió durante ese difícil viaje, se marcha en silencio, y Link, quien había entregado su infancia al deber, se encuentra de repente solo, sin identidad ni propósito. Había descubierto que no era un niño Kokiri, sino un niño Hyliano cuyos padres habían muerto. No era reconocido como héroe y ahora era un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Además, había perdido a la compañera que lo había acompañado durante su larga travesía. Con el corazón vacío, emprende un nuevo viaje en busca de Navi, pero más temprano que tarde el destino vuelve a ponerlo a prueba. En su camino es atacado por un Skull Kid, que porta una máscara maldita, quien utiliza su poder para transformarlo en un niño Deku. Así perdido, confundido y vulnerable, Link llega a la tierra de Termina. Allí descubre que el Skull Kid quiere utilizar su poder para hacer caer la luna sobre la tierra dentro de 3 días, amenazando con destruir todo a su paso. Ahí mismo conoce al vendedor de máscaras, un hombre misterioso que le explica el origen de la catástrofe que se avecina, y así Link una vez más es encomendado con salvar al mundo de un final macabro. Con la Ocarina del Tiempo, Link recorre una y otra vez ese ciclo de 3 días. Ayuda a las personas de Termina cargando en sus hombros no solo sus esperanzas, sino también el dolor y los deseos inconclusos de quienes partieron antes de tiempo. La tristeza que habita las máscaras que consigue se convierte en su fortaleza, adoptando identidades que no le pertenecen con el fin de acabar con ese dolor infinito, determinado así a crear un mañana nuevo para esa melancólica tierra. Cada máscara que consigue se convierte en un símbolo de su sacrificio y cada paso que da es un reflejo del dolor que él mismo sentía. Al final, Link logra derrotar a Mayora, la entidad demoníaca que manipulaba al Skull Kid y que habitaba la máscara, trayendo así un cuarto amanecer a la tierra de Termina y ganando un nuevo amigo. Pero sin la motivación para disfrutar del futuro que protegió, más temprano que tarde abandona Termina para seguir en la búsqueda de su tan querida amiga.
La aventura de Majora's Mask puede interpretarse como el propio conflicto emocional que Link atravesaba luego de los sucesos de Ocarina of Time, Skull Kid siendo un claro paralelismo de él mismo. En la historia de Zelda se sabe que los Skull Kids son niños Kokiri que se pierden en el bosque, siendo el de Majora's Mask uno que, abrumado por la soledad y el ansia de conseguir un nuevo amigo, termina cayendo bajo la influencia de Majora. Del mismo modo que Link, abrumado por la pérdida tras la muerte de Navi, tiene que pelear contra ese lado quebrado de sí mismo, convirtiéndose en una aventura para encontrar un nuevo significado a su existencia. El destino del héroe del tiempo tras esta aventura permanece en la incertidumbre. Algunos creen que vivió en paz el resto de sus días. Sin embargo, en Twilight Princess, el cual es el juego que cronológicamente sucede luego de Majora's Mask, nos encontramos con una figura espectral conocida como el espíritu del héroe, quien enseña al héroe del crepúsculo las técnicas perdidas de la espada. Se teoriza que este espíritu no es otro que el propio Link, el héroe del tiempo, quien murió con un profundo arrepentimiento, nunca haber sido reconocido como héroe y sin poder llenar el hueco que le dejó su primera aventura, y así su espíritu vaga, recordando la carga que su vida pasada le dejó. Quizá lo más trágico de Link es que, pese a ser llamado el héroe del tiempo, nunca tuvo la oportunidad de ser él mismo. Su infancia le fue arrebatada, su identidad quedó fragmentada y su historia apenas recordada en los susurros de Hyrule. Su vida es un reflejo de aquellos héroes silenciosos que, aún sin nombre ni reconocimiento, sostienen al mundo en sus brazos. Makoto Yuki llega a Isla Puerto con nada más que sus auriculares. La música es su único escape de una realidad solitaria y amarga. Sin un hogar ni nadie que lo espere, se dirige al dormitorio de su nueva escuela, donde sin saberlo, encontraría algo que quizá no buscaba conscientemente, pero que sin duda necesitaba. Poco después de llegar, es recibido por sus compañeros. Lo que parecía ser el inicio de una vida escolar tranquila pronto se convierte en algo oscuro. A medianoche, una dimensión oculta surge en el mundo. Durante 60 minutos, la hora oscura se posa sobre la realidad, y las sombras, seres sobrenaturales, acechan a los desafortunados que no encuentran refugio en ese tiempo. Sin embargo, Makoto, junto a sus compañeros de dormitorio, posee el poder del persona, la manifestación del psique y del verdadero ser interior. Con este don, que le da la capacidad a los jóvenes protagonistas de oponerse a la amenaza de las sombras, se abren paso en medio de la hora oscura y del tártaro, una enigmática construcción que parece ser el origen de todo. Indiferente a lo que lo rodea, Makoto emplea su recién adquirido poder de manera temeraria, enfrentando a las sombras sin miedo ni duda. Lo que parecía ser un acto de valor no era más que el reflejo de poco aprecio que sentía por su propia vida, dispuesto a sacrificarla si era necesario. Pero poco a poco la vida de Makoto empieza a cambiar. Aquel niño solitario, víctima de haber perdido a sus padres a temprana edad, llevándolo a vivir una vida solitaria y retraída, comienza a encontrar un nuevo rumbo en Isla Puerto. Día tras día, al conocer a sus habitantes y compartir sus problemas, deseos y sueños, empieza a forjar lazos que dan verdadero sentido a su existencia, los vínculos con aquellos a quienes aprende a amar. Gracias a esos lazos su vida empieza a tomar color. Makoto, que antes veía su vida como un peso, ahora la atesora. Se decide a combatir las sombras en cada luna llena y descubrir los secretos del tártaro para así proteger a sus amigos y seres queridos con todo lo que tenga a su alcance. Sin embargo, su historia lo conduce hacia una prueba imposible. Nyx, la encarnación de la muerte, está destinada a entrar en contacto con la humanidad, trayendo consigo el fin del mundo. Makoto tiene dos opciones: aceptar ese destino y disfrutar del poco tiempo que le queda, o aferrarse a un débil hilo de esperanza y luchar por aquello que ahora ama. Sin dudarlo, el grupo de investigación decide enfrentarse a Nyx en la última noche del año. Sabían que si lograban detener el cataclismo y acabar con las sombras junto a la hora oscura, olvidarían todo lo relacionado a ello, incluyendo su amistad y vínculo que habían formado como equipo. Aún así, determinados, se prometen a sí mismos que, incluso si olvidan todo lo relacionado con la hora oscura, volverían a encontrarse el día de la graduación. De esa manera, el grupo de protagonistas escalan hasta lo más alto del tártaro, y tras una ardua batalla contra la mismísima muerte, la cruel verdad sale a la luz. Nyx no puede ser derrotada, era tal como se había profetizado, un destino inevitable. A pesar del desolador panorama, en ese instante Makoto Yuki, portador del poder del comodín,
el cual es una habilidad que se fortalece gracias a los vínculos que ha forjado, que no es más que el reflejo de la determinación y fortaleza que él mismo ha ganado gracias al tiempo que pasó con sus amigos, despierta el arcana del universo, un poder definitivo, símbolo de todo lo que aprendió en su paso por Isla Puerto, y en ese momento, como el propio juego dice, con ese poder nada parecía imposible. Pero el precio a pagar no era poco. A pesar del inmenso poder que Makoto había adquirido en ese momento, solo eso no era suficiente para acabar con Nyx. Makoto necesita hacer el mayor sacrificio. Entrega su propia vida para convertirse en el sello que contiene Nyx, evitando así la llegada del fin del mundo. Aquel joven que antes no daba valor a su existencia y que no hubiera dudado en perderla peleando contra una simple sombra, ahora en contraste, elige sacrificarse justamente porque había encontrado un motivo para vivir, porque amaba aquello que había construido en ese año y porque quería protegerlo a toda costa. Gracias a su sacrificio la humanidad sobrevive, y como había prometido, Makoto logra encontrarse con sus amigos en aquel día prometido, viendo felizmente su sonrisa una última vez, poco antes de desvanecerse. La historia de Makoto Yuki culmina con un final agridulce. Justo cuando al fin encuentra un propósito para su vida, debe entregarla para proteger aquello mismo que le dio sentido. Deja atrás a los amigos que amaba, pero con ello demuestra que la verdadera esencia de un héroe no está en vivir para sí mismo, sino en estar dispuesto a sacrificarse por los demás. For those who come after. Right? Hace 67 años, la vibrante y deslumbrante Lumière fue golpeada por un evento catastrófico que cambió para siempre su destino, conocido como la Fractura. Aquel desastre separó la isla del continente, obligando a sus habitantes a vivir bajo la amenaza constante de los Nebrones, criaturas que surgieron en medio del caos, y dejando a la gente de Lumière confundida y asustada por lo que había pasado. Pero ni la Fractura ni los Nebrones fueron lo peor. En el centro del continente apareció un misterioso monolito, marcado con el número 100 que brillaba sobre él. Pronto la gente comprendió su significado. Era una cuenta regresiva hacia la muerte. Una vez al año, todas las personas cuya edad coincidiera con el número, o que fueran mayores, desaparecerían, desvaneciéndose en una nube de pétalos rojos. Aquel fenómeno fue bautizado como el Gomashh. 67 años han pasado desde entonces. El monolito ahora muestra el número 34, lo que significa que en cuestión de horas todos aquellos de 33 años desaparecerán para siempre. Las calles de Lumière, aunque decoradas con luces y colores como si fuese un festival, están impregnadas de melancolía. Los niños no alcanzan a comprender que perderán a sus padres, mientras que los adultos lloran en silencio al saber que no podrán protegerlos por más tiempo. Y pese a esa aceptación resignada del destino, un grupo se niega a rendirse, la expedición. Cada año, con cada Gomashh, parten hacia el continente con la esperanza de encontrar respuestas, aunque las 67 expediciones anteriores solo han dejado muerte y silencio. En medio de todo esto se encuentra Gustave. Desde niño dedicó su vida a su gente y a Lumière. Perdió a Sophie durante el Gomashh, una mujer que fue su amor y cuya ausencia lo marcó profundamente. Esa herida lo empuja a unirse a la expedición 33, decidido a luchar por un futuro que otros aún puedan disfrutar, aunque él no llegue a verlo. Acompañado de viejos amigos, conocidos, y de Maëlle, una huérfana acogida por su familia, a la que protege como una hermana menor, Gustave junto con la expedición zarpa hacia lo desconocido. Su determinación es clara, aun si no regresa, dedicará cada respiro a avanzar un poco más en el camino que otros tantos ya recorrieron. La llegada al continente, sin embargo, es brutal. Apenas desembarcan, una misteriosa figura anciana los recibe con un poder devastador, aniquilando a gran parte de los miembros de la expedición. Gustave sobrevive, pero pronto encuentra los cadáveres de aquellos que vinieron antes, confirmando que el continente es una tumba abierta para los soñadores de Lumière. Por un momento duda, se pregunta si realmente vale la pena continuar este fatídico viaje. Pero el destino le concede un respiro. Algunos sobrevivientes, entre ellos Maëlle, logran reencontrarse con él. Ese reencuentro devuelve a Gustave la determinación perdida. Continúa su viaje, cuidando de los demás y registrando cada hallazgo en su diario, con la esperanza de que aun si él no regresa,
otros algún día puedan leerlo y seguir avanzando. Gustave descubre que el continente, a pesar de estar lleno de peligros, también alberga lugares impresionantes, con forma de vidas curiosas que le hacen pensar que el continente no es tan malo como parece. Sin embargo, su historia está marcada por la tragedia. En un segundo enfrentamiento con la misma figura que los condenó al llegar, Gustave da su vida protegiendo a Maël. Su despedida es desgarradora. Muere con esperanza en sus ojos, confiando en que sus amigos regresarán algún día a Lumière, llevando consigo no solo recuerdos de dolor, sino también la promesa de un futuro. Quizá el final de Gustave sea el más amargo de todos. No alcanzó a haber cumplido su sueño ni logró continuar con su aventura, pero su sacrificio lo convierte en el reflejo de los héroes más nobles, aquellos que aún sabiendo que caerán antes de ver la luz, allanan el camino para que otros puedan alcanzarla.